Damos gracias al Señor porque nos regala la oportunidad de poder cantar, de poder exaltar y de glorificar su santo nombre. Una vez más, doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando, que están con nosotros desde que iniciamos. Les bendecimos, declaramos la gracia y el favor del Señor sobre cada uno de ustedes, sobre cada familia, aquellas personas que en el transcurso de cada transmisión nos saluda, siempre desea una palabra de bendición, no solo para nosotros, sino para toda esta hermosa comunidad que es la congregación. Así que quería hoy saludarles desde este lugar, deseándoles de verdad que Dios siga añadiendo muchas más bendiciones. Y quiero ir hoy a la palabra del Señor. Sé que muchos están expectantes por la segunda parte de los sellos. Quedamos no faltó ver el quinto, si no estoy mal, sexto y séptimo sello, 3 sellos. Solo vimos 4 sellos y nos quedó faltando la culminación o la terminación de estos sellos. Pero antes de ir a este hermoso palabra, esta meditación, porque es maravilloso el poder ver a Cristo a través de este libro. Quiero que allí donde tú estás, en reverencia, inclines tu rostro y elevemos una oración. Quiero que de verdad tomemos este tiempo para orar y pedirle al Señor que Él sea trayéndonos esa sabiduría para poder comprender y entender su palabra. Padre, te damos una vez más gracias por regalarnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Dice este mismo libro: bienaventurado el que lee, Señor, el que estudia esta palabra. Nos habla de una bendición y hoy nosotros somos bienaventurados por estar estudiando, leyendo esta palabra, el que lee, el que estudia esta palabra. Padre, por eso te pido, Señor, que tú seas quitando los velos. Ayúdanos a entender y a comprender. Muchas personas le han dado diferentes interpretaciones, pero tu palabra sigue siendo clara a través de este libro y es revelarnos a Cristo. Señor, este es el propósito principal y primordial, el poder verte a ti. Quita toda, Señor, confusión, todo temor, todo miedo. Y sí, permítenos, Señor, alistarnos, estar preparados para lo que tú quieres hacer en nosotros y en nuestras vidas. Padre, te ruego, Dios, que a través de tu Espíritu Santo redargullas, convenzas de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús, amén y amén. La primera parte hablamos de los sellos y para ser más específica está en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Quiero que miremos en el versículo 9, que es el sello, el quinto sello que vamos a ver, y dice la palabra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completare el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, hablamos que para poder leer el rollo habían 7 sellos, y quiero que volvamos a recordar parte de estos sellos. El primer sello, que tiene que ver, allí creo que está en pantalla, tiene que ver con el caballo, el caballo blanco. Luego el segundo sello tiene que el caballo bermejo o color rojo. El tercer caballo
¿cierto? El tercer sello tiene que ver con el tercer caballo, que es negro. El cuarto caballo, que tiene que ver con el color amarillo. Cada uno de estos hablamos y explicamos que también están dadas con el Evangelio según San Mateo, las señales que Jesús también habló, ¿cierto? Y quiero tomar como referencia hoy el Evangelio según San Mateo capítulo 24, que es donde Jesús habla de las señales antes del fin, el versículo 28, que dice de la siguiente manera: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los caballos y con los sellos? Pues Jesús habla y nos da ciertas señales diciéndonos, que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En el dicho popular y en el castizo que tenemos es: donde hay un muerto, pues hay aves de rapiña. Usted sabe que si hay muchas aves de rapiña volando alrededor, allí hay ¿qué? Un muerto. Y si hay una sola ave de rapiña, usted no va a decir allá hay un muerto. Usted necesita ver varias, ¿cierto? Para decir que hay allí un muerto. Jesús está diciendo es: donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Por eso las señales del caballo blanco, del bermejo, el negro y el amarillo, no es que no hayan existido, es que en el mismo tiempo todos juntos se van a reunir. Ahora, el quinto sello, ¿a qué hace referencia? No tiene que ver con un caballo. Recordemos que el caballo tiene la característica de galopar y hacer una caminata constante, ¿cierto? Podríamos una caminata constante. Y eso es lo que está diciendo, que el caballo, y que va a ser constante, va a emerger, ¿sí? Va a converger en un mismo tiempo. Ahora, el quinto sello nos habla de ya no de poderes económicos, ya no nos habla de enfermedades, ya no nos habla de falsas doctrinas ni religiones, sino nos está hablando ahora en el altar. Vamos al versículo 9, ahora sí: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, si miramos el quinto sello, ¿a qué hará referencia? Podremos decir que son los muertos por causa de la palabra. Cambiemos eso y coloquémosle un nombre que todos conozcamos. Se llama los mártires, ¿cierto? En la historia hemos visto que inclusive desde la iglesia primitiva, el primer mártir que conocemos es Esteban. Y no ha sido constante, o sea, ha sido más bien algo que va y viene, ¿cierto? Los mártires no ha sido continuo, aunque aún en nuestros tiempos hemos conocido todavía de gente que está siendo mártir, no ha sido en un mismo tiempo, no sé si me estoy haciendo entender, sino que siempre ha existido en la historia, no es continuo lo de los mártires, pero me está hablando que el quinto sello tiene que ver con los mártires. Que estas almas estén bajo el altar enfatiza que sus vidas fueron derramadas como una ofrenda a Dios. Por eso en el verso 9 dice que vi bajo el altar, ¿cierto? Las almas de los que habían sido muertos, o sea, de estos mártires, que fueron derramados como una ofrenda y una ofrenda a Dios. La idea traída es de Levíticos capítulo 4, quiero que vayamos allí, versículo 7. Libro de Levíticos capítulo 4, versículo 7 dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es el derramamiento, ¿cierto? Que era como un olor fragante, y esto es lo que está pasando con los mártires, o sea, viene tomado de este episodio del libro de Levítico. La sangre del becerro al pie del altar como un holocausto. Ahora, en el quinto sello me dice que ellos claman. Quiero que usted tenga muy pendiente esto, porque esto va a tener un enlace muy fuerte con una de las trompetas.
que ya más adelante les voy a explicar. Esto puede significar, dice en el verso 11, o sea, en el verso 10, perdón, claman a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga nuestra muerte, nuestra sangre, ¿cierto?, en los que moran en la tierra? O sea, que estas personas están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Y quizás nosotros muchas veces hemos hecho esta oración, ¿cierto? Señor, ¿hasta cuándo esta persona que hace las cosas mal no va a tener su justicia? Pero Dios responde, ¿cierto? Y dice que se le da vestiduras blancas, y dice que se le dijo que descansase todavía un poco tiempo hasta que se completara, ¿qué?, el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta qué tiempo deben esperar? La palabra nos habla y nos dice que hasta que se complete, ¿qué?, el número de mártires. O sea, que hasta solo Dios sabe cuánto es el número de mártires. Algunos dirían: y bueno, ¿y por qué esto? Recuerde que es para testimonio, así como desde Génesis, que nos habla en capítulo 4, perdón, donde habla de la muerte de Abel, ¿cierto? Dice que la sangre de Abel clama, ¿cierto?, desde la tierra. Entonces, el quinto sello tiene que ver ¿con qué? Con mártires, que no son continuos, no como el galopaje, como lo de los caballos, sino que no ha sido tan continuo como si ahorita se está viendo la parte económica, la parte de las enfermedades y pestes, como lo hemos visto en la parte de las falsas religiones. ¿Y qué parte podríamos comparar este sello que está en Mateo capítulo 24, versículo 9? Mateo 24. Jesús dio las mismas señales. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De mi nombre. Muchos tropezarán entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Desde el versículo 9 en adelante nos habla acerca de esta palabra, de cómo sería la parte de los mártires. Me dice: este evangelio será predicado, o sea, se dedica bastante tiempo. Podríamos decir, ¿quién sigue la ruta? Juan, ¿cierto? Con Jesús. Recordemos el versículo que inicié: por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estas son las señales. ¿Es la gran tribulación? No. Jesús lo llama, ¿cómo lo llama Jesús? Lo llama principio de dolores. Jesús lo llama principio de dolores. Ahora, ¿dónde dice principio de dolores? Ahí en Mateo 24, versículo 8. Y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. No nos habla de gran tribulación, sino nos habla de principio de dolores. Vamos para el sexto sello, donde nos habla, vamos a Apocalipsis 6, versículo 12, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello nos habla de desastres naturales y ecológicos causados aún mismo por el mismo hombre. Sabemos que ha habido terremotos en diferentes lugares. Jesús lo dijo también: habrán diferentes terremotos en diferentes lugares, pero esto no es el fin. ¿Y los terremotos son constantes? No, han sido
no han sido continuos, han venido apareciendo en la historia. Los desastres naturales, como el año 2020 vimos también acerca de olas de calor que incendiaban, ¿cierto? Creo que fue, si no estoy mal, en Canadá, en Australia, gracias al que está aquí conmigo, en Australia, y era un desastre ¿qué? Natural, pero no ha sido continuo, sino que han venido sucediendo tsunamis, todo esto son desastres ecológicos. Y ahora nos habla y nos dice, ¿por qué dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, dice, escóndenos? Porque muchas de estas tragedias que han pasado ecológicas, ¿quién ha tenido la culpa? El hombre, ¿cierto? Si usted mira el fracking y todas estas cuestiones que están trabajando la tierra y que pueden producir daños ecológicos. Y por eso muchas personas hacen manifestaciones, salen los ecologistas diciendo todo lo que puede causar. Ahora, el calentamiento global, todo lo que está ocurriendo, ¿es causa de quién? ¿De Dios? Ha sido causa del mismo hombre, por la misma tecnología, por lo mismo que ellos han hecho en las excavaciones. No importa la tala de bosques que aún en nuestra nación tenemos, por indiscriminada por los tesoros, ¿cierto? Por el oro, el agua contaminada por el oro, por los diamantes, por el petróleo. No importa lo que hagan, lo único que les interesa es adquirir riqueza. Ahora, esto, la deforestación, no ha venido constante, ha sido algo que ha venido apareciendo dependiendo del lugar donde haya ¿qué? Una riqueza. Entonces, cuando dice a los reyes de la tierra, a los grandes, de los ricos, los poderosos, todo siervo, todo libre, a esconderse en las cuevas y entre las peñas de los montes, decían, en los montes y en las peñas cae sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Por qué? Porque ellos saben que muchas de estas tragedias naturales y ecológicas es producida por la misma tecnología que el mismo hombre ha hecho. Para no ir tan lejos, lo que estamos viviendo y que vivimos el año 2020, y creo que para el buen entendedor pocas palabras, pero no vamos a entrar a teorías conspirativas. Eso es el cumplimiento de la palabra, de los sellos como tal que están clamando. Inclusive es la misma situación del hombre lo que ha causado todas estas cosas, la desobediencia del hombre. Aquí hasta el sexto sello nos habla, inclusive confirmación de este sexto sello, Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hasta ahí. Se cumple las señales de los sellos con las señales de Jesús, que son principios de dolores. Entonces, vamos a hacer, como dice alguien, un quiz corto. El primer sello tiene que ver, que es algo que se une dentro de la historia y todo apunta aquí. O sea, recuerde, por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estas son las señales que debemos tener como pueblo. El primero, que nos habla de ¿qué? De falsas religiones. Y para no ir tan lejos, ahorita voy a hablar un poco acerca para hablar del séptimo sello y hablar de las trompetas, necesito hablar de algo de lo que está pasando en estos días. Primero, las falsas religiones. Segundo, vemos la parte de qué poder hablamos. El segundo sello, ¿de qué nos habla? Del color rojo, que tiene que ver con guerras, ¿cierto? Naciones disputándose unas con otras. Y hay gente, inclusive las noticias, usted puede mirar en años anteriores, no muy lejos, 2019, donde hablaban acerca de ciertas bombas nucleares. O sea, inclusive también, si no estoy mal, creo que fue en el año 2018 cuando bombardearon parte del pueblo de Israel.
y Dios protegiendo. Sí, eso fue noticia. El tercero nos habla de la parte económica, de cómo estos poderes, ¿cierto? Del libre tratado, el libre comercio. El cuarto nos habla de acerca de las enfermedades, pandemias, y eso lo estamos viviendo. O sea, no es que vamos a ser parte, estamos siendo parte. Ahorita también están levantándose a morirse los mártires, ¿cierto? Podemos mirar que están matando gente por predicar el evangelio. Y el último, desastres naturales, que siempre han existido. Pero eso siempre terremotos han existido, ¿sí? Pero en este tiempo, todas estas son las señales que nos hablan de principios de ¿qué? De dolores. ¿Ya es la gran tribulación? No, principio de dolores. O sea que nosotros estamos en los principios de ¿qué? De dolores. Ahora, el séptimo sello. Quiero que miremos en pantalla, porque del séptimo sello se abre uno especial y son las 7 trompetas. Creo que está allí en pantalla. 4, para que usted mire. 4 sellos y 3 que son diferentes, ¿cierto? 4 y 3 suman 7. ¿Cuántos suman? 7. Ahora, del séptimo sello se abren lo que son las llamadas 7 trompetas. De la última trompeta, que es la séptima, nos habla de las 7 copas de ira, que son los juicios de Dios. Desde la séptima ya son los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, los sellos, ¿qué eran? Recuerde que el dominio, el poder, hemos tomado, es el pensamiento que he tomado de algunas personas que coincidimos con eso, porque hay otros que piensan otras, que el rollo como tal es el título de propiedad de la tierra, de la creación como tal. Y por eso al quitar cada sello está destapando para saber el título de propiedad, poder leer lo que está determinado para la tierra. Ahora, ¿qué vamos a ver en el séptimo sello? Que se desatan las trompetas. Y siguiendo el ejemplo de Mateo, de Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, nos dice, yo quiero que usted dice en el verso, ya miramos el 29, ¿cierto? En el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿qué viene en el séptimo sello? La venida. Pero nos está diciendo que antes de la venida, o sea, en la venida, vienen, después de la venida, ¿qué vienen? Versículo 31. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Empiezan las qué? A ver, las trompetas. ¿Sí? El arrebatamiento y luego vendrían ¿qué? Las trompetas. ¿Estamos? Entonces, ¿llevamos una secuencia? Sí. ¿Inventada mía? No. ¿Tomada de dónde? De la misma palabra. Ahora, aquí acabaría el principio de dolores y para entrar al séptimo sello y las 7 trompetas es lo que llamamos lo de la gran ¿qué? Tribulación. ¿Y dónde arranca? No podemos mirar todavía el capítulo 7, porque el capítulo 8 es donde me habla del séptimo sello. Y quiero que miremos el versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 ¿qué? 7 trompetas. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, que en el capítulo, vuelvo a retomar. En Mateo 24, Jesús está dando todas las señales que están iguales que ¿quién? Que Juan, ¿cierto? Ahora, dice que
para que se abra el séptimo sello, primero tiene que haber venido ¿qué? Que el Señor se haya llevado a su iglesia, a su esposa. Recuerde que hemos llevado la serie Una historia de amor. Entonces, ¿se lleva a quién? A su desposada, a su prometida. ¿Para qué? Para celebrar las bodas del Cordero. Y después de esto dice, y el ángel tocó ¿qué? La trompeta, lo dice Jesús allí en Mateo. Y el séptimo sello que se abre empieza ¿con qué? Con las trompetas. ¿Me estoy haciendo entender? Y las trompetas son no ¿para quiénes? Para la iglesia. Se supone que la iglesia, usted y yo debemos estar ¿con quién? Con el Señor comiendo pastel, celebrando en una fiesta. Los que se quedan aquí es donde empieza el séptimo sello, que es la gran tribulación, conocida como los 7 años, que ya hablamos de las 3 semanas de, ¿cierto? Todo lo que hemos hablado de Daniel, que no me puedo volver a detener aquí a hablar de eso. Ahora, las 7 trompetas, ¿qué significa una trompeta? La utilización de una trompeta por parte de ángeles es común en las Escrituras, en relación con eventos de suma importancia para el pueblo de Dios. El toque de trompetas fue común en relación a sucesos muy importantes en la vida del pueblo de Israel. Cuando la ley fue dada en el Sinaí, también aparece que se toca la trompeta. Quiero que miremos Números capítulo 10. Libro de Números, capítulo 10, versículo 1 al 10. Me dice la palabra de la siguiente manera. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de hora de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, y cuando las tocaren toda la congregación se reunirá ante ti la puerta del tabernáculo de reunión, mas cuando tocares solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes de los jefes de los millares de Israel, y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al oriente. Cuando toquen alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Que esto es ¿qué? Para convocar ¿a quién? Al pueblo, como alarma. Entonces, entendidos en eso, también quiero que miremos el profeta Joel capítulo 2, donde nos dice, Joel capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, toca trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas, de oscuridad, de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande, fuerte, semejante a él, no hubo jamás ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, y como estruendo de carros saltarán sobre los cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. ¿Qué nos está diciendo el profeta Joel? Que el tocar trompeta era dar alarma, pero también dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, el tocar la trompeta era importante, porque era una alarma, pero también convocaba diciendo que venía ¿quién? Algo importante de parte de Dios, una orden de parte de Dios. ¿Me hago entender el sonido de la trompeta? Importantes para la iglesia del Señor, tal como también lo declara el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52, donde nos dice de la siguiente manera, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué? Trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que antes de que empiecen los juicios de Dios, ¿qué es lo que tiene que haber ocurrido? El arrebatamiento de la iglesia. En Mateo 24, como lo leíamos ahorita en el versículo 31, dice a los ángeles recoged, ¿cierto? A todos sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, y nos habla de la trompeta. Ahora, en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, carta de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17, nos dice algo muy maravilloso, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué nos dice? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. La primera palabra donde nos habla de arrebatamiento es Pablo en su carta de Tesalónica. No nos habla de raptados. Esa palabra de quitarse de nuestro léxico. Hay gente que dice el rapto. No habla la Biblia de rapto, habla de arrebatados, muy diferentes. Usted busca, se parecen pero no son iguales. Arrebatados, raptados, que usted lo cogen así como a la mala, a la fuerza. Y no nos habla de raptados, nos habla de ser arrebatados. Ahora, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 9, antes de mirar la cita, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque una de las señales que Jesús habla es que habrían falsas doctrinas, falsas creencias, diciendo de que Cristo venía, que Cristo está acá, dice, y no les crea. Para no ir tan lejos, en estos días hubo una noticia a nivel nacional, ¿cierto? Que esto no es echado de hace 2 años ni de 3 años, está reciente. Y que el 28 de enero venía Cristo y vendieron las propiedades, vendieron todo, llegó hasta el bienestar familiar. Bueno, eso fue noticia y un escándalo y algo muy bochornoso, porque era gente, no gente inculta, gente muy educada, muy estudiada en las letras. Y uno dice, alguien me pregunta, ¿y qué le pasó? ¿Qué les pasó a estas personas? Entonces uno podría decir que falta de conocimiento de la palabra, porque yo puedo tener mucho conocimiento del tema tributario, contable, laboral, bueno, en fin. Pero la cuestión de la palabra no es simplemente llenarme y interpretar a lo que yo quiera. Hay algo claro que nos dice que el día, la hora en que Jesús va a regresar, usted, ni yo, ni nadie lo sabemos. Así que si se le aparece un ángel, porque Pablo inclusive le dice a la iglesia, le dice, si viene un ángel cambiándole la doctrina diferente a lo que nosotros le hemos enseñado, no le crean. Tómelo como ¿qué? Como un anatema. Si quieren, miremos ese pasaje, carta de Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ahora, la palabra, Jesús mismo lo dijo claro, claritico. Dijo, el día será el 28 de enero del año 2021. Vendan todo. Vendan hasta la suegra. Vendan el carro. Vendan y sálganse de trabajar. No dice eso. No se sabe el día ni la hora. Vimos hasta la parábola de las 10 vírgenes. Por eso nos deja las señales como diciendo, mire, esta es la ruta. Pero no les voy a decir qué día es. En el versículo 42 de Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. En el 44 nos dice, por tanto también vosotros estar, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, ¿qué?
no pensáis. ¿Cuándo va a venir? Ya mañana. Versículo 13 de Mateo 25, ahí de las vírgenes. Jesús vuelve y les abre y les dice lo mismo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? El día ni la hora en que ¿qué? En que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nos habla luego de los talentos, luego nos habla del juicio de las naciones. O sea, Jesús nos la dejó, como se dice, fácil, diciéndonos cada señal. ¿Por qué no hablamos de gran tribulación? Porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, que ahora sí lo vamos a mirar. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 9, que fue el que dejé antes de ir a explicar un poco del día y la hora. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la venida y nuestra reunión con Él. ¿Con quién? O sea, nosotros, ¿con quién? Con Cristo. Os rogamos, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el hermano Pablito a la iglesia de Tesalónica y que nos lo está diciendo a nosotros? Les ruego, hermanitos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanitos, ni palabra, ni no se dejen convencer, ni mover de pensamiento de que ya que el día del Señor está cerca. Porque Pablo también nos ayuda y nos da otra señal. Póngale cuidado. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? Ahí está una señal. Venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está nación el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Sé que le dije hasta el 9, pero dejémoslo hasta ahí. Nos dice que ya la apostasía ha estado, pero que hay algo que a la presente, quien al presente, no dice como algo inanimado, está hablando de un organismo vivo, quien al presente, una persona, quien al presente lo detiene. Y dice que hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es? Dijo, tan, ¿quién es? Es un organismo vivo, no es algo inerte. Dice, está esperando que sea quitado para que se pueda manifestar. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque todavía está la presente quien lo detiene. Y la manifestación del hijo de pecado ya sabemos que es todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con los juicios, con lo que muchos llaman el anticristo. Pero ¿quién lo detiene? ¿Quién al presente lo detiene? Muchos han dicho la iglesia. Pero la iglesia en sí sola no puede detenerlo. ¿Quién a la presente lo detiene? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. ¿Junto con quién? Con la iglesia del Señor. Entonces, para decir que ya va a ser el arrebatamiento, primero, no hay día, no hay hora, no hay fecha en el calendario. Y mismo Pablo nos dice, no crean a todo el que le diga. Oye, todavía en este siglo hay gente creyendo en eso. O sea, a usted nos va de terrible, le quedó esta gente en la calle. Y esto es vergonzoso para el evangelio. Usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las trompetas? Mucho, porque para que empecemos a ver las trompetas necesitamos entender muy bien lo del arrebatamiento. Algunos dicen, no, el arrebatamiento va a suceder después. Pero Jesús mismo nos abre y nos dice que Él fue a preparar lugar para nosotros.
Y que Jesús inclusive en Mateo 24 dice que serán como los días de Noé hasta que entraron los que iban a ser, ¿cierto?, salvos, y ahí sí vino, ¿qué vino? El juicio. ¿El juicio qué era? El diluvio. Entonces, es tener claro, o sea, hay gente que le tiene miedo a los juicios, y Dios mío, porque lo está viendo desde el 666. Pero si usted mira el libro de Apocalipsis, todo nos habla del 777, 777, ¿cierto? Es el 777, constantemente. Ahora, desde la perspectiva del 666, que está en el número del hombre, el número de la bestia y todas estas cosas, pues claro, da terror y terronera, y el dragón y la mujer, los dos testigos, pues claro, usted le da miedo. Pero se supone que usted y yo estamos ¿dónde? Desde el cielo, y de nosotros desde el cielo pues estamos allá comiendo pastel. Estás en la fiesta, estamos en la fiesta. Mientras que aquí se están desatando otras cosas. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué lo detiene? El Espíritu Santo conjunto ¿con quién? Con la iglesia. ¿De dónde me baso yo para decir esto? Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo del templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en quién? En vosotros. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar ¿a quién? A un consolador. ¿Y quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Es el que está con nosotros. Y cuando la iglesia sea tomada, ¿quién se va con la iglesia? No es que Dios está en todo lugar. Sí, está en todo lugar. Pero hay que entender algo. Quien detiene esto no es solamente la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Si usted mira lo que Pablo dice, al presente hay quién. No quiénes, ni hay algo que lo detiene. Dice quién, a quién le detiene. O sea que el pecado ya ha existido, de la apostasía, de falsas doctrinas, todo eso. Pero no se ha podido manifestar completamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía está en medio nuestro y con nosotros. ¿Cuándo se irá el Señor? Pues obviamente se irá ¿con quién? Junto con su iglesia. El Espíritu Santo dice que mora ¿en dónde? Mora en nosotros, está en nosotros. Carta de Efesios capítulo 4, versículo 30. Nos dice, y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día ¿de qué? De la redención. Uy, ya hay un sello. ¿Cuál es el sello? Que le decimos que le pertenecemos ¿a quién? Al Señor. Y dice que fuimos sellados para el día ¿de qué? De nuestra redención. Entonces, no sé si usted puede entender que antes de que vengan los juicios de las 7 trompetas, ya vamos a abrir el séptimo sello. El séptimo ya hablamos de qué es una trompeta, ¿cierto? Y que antes de la trompeta tiene que haber sucedido ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia. Quiero casi a ir finalizando, porque voy a dejar toda la explicación de las trompetas. Ya está aquí preparado, no se me preocupe. Para hablar específicamente qué son los juicios en la gran tribulación. Hemos visto el Apocalipsis desde la perspectiva del 666. Y todo siempre ha sido desde el número 777. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas ¿de qué? De ira. El número 7 se repite a menudo a lo largo del último libro. El último libro de la Biblia incluye 7 iglesias, 7 candeleros de oro, 7 estrellas, 7 lámparas de fuego, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, una bestia, 7 cuernos, 7 copas de ira,
7 últimas plagas. Si miramos y dijimos que la Biblia en el Antiguo Testamento era sombra y figura de Cristo Jesús, los evangelios nos hablaron y nos presentaron a Jesús. Las cartas, ¿cierto? Nos hablaban acerca de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué la gente le ha dado más importancia al dragón, a los sellos, a un sinnúmero de cosas y se ha perdido la importancia o el propósito principal de ver a Jesucristo? Vuelvo y lo reitero. El Antiguo Testamento, sombra y figura de quién, y lo vimos. ¿De quién? De Cristo Jesús. Evangelios hablándonos de Jesús, cartas hablándonos de Jesús. Pero hay un libro específico donde nos revela a Jesús, que es Apocalipsis, que nos dice desde el versículo 1 la revelación de Jesucristo. O sea, válgame Dios, ¿cómo vamos a ignorar ver a Cristo en este libro? Perdería el sentido. Pero le hemos dado, o la gente ha dado más trascendencia a hablar de quién, del anticristo, de la bestia, de los sellos. Y yo ya hablé de un sello allá. Dice que nosotros, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora yo pregunto, los pastores cristianos evangélicos desde los años le pusieron un chip, ya lo marcaron, muestre a ver el sello, porque es que han salido un poco de cosas y creemos un sinnúmero de situaciones, y no estoy hablando, sí pueden existir sellos y un poco de eventualidades, pero le estamos dando más importancia a unas señales de la gran tribulación cuando debemos estar preparados para irnos con él. O sea, si usted entiende esto de ver Apocalipsis a Cristo Jesús en el trono, ¿cierto? Donde nos habla de que Él tiene el poder, el control, y que ahora Él toma el título de propiedad. Cuando habla de la mano derecha es que Él tiene el poder, Dios tiene el poder. Pero se lo está dando ¿a quién? Al único digno, al Cordero inmolado, que tiene la capacidad de abrir los sellos. Y dentro de esos sellos nos va a mostrar todo lo que ha pasado con el ser humano, pero que aún Dios sigue teniendo el control. Y que Dios es nuestro héroe, nuestro campeón. Y por eso vemos a Jesús en Apocalipsis 19 venciendo. Ya está escrito. Venciendo al diablo. Inclusive en Apocalipsis 12 yo estaba estudiando y me parecía extraordinario ver cómo Dios nos muestra a Jesús venciendo al dragón. Y en Apocalipsis 9 dándole autoridad a Satanás sobre ciertas cosas. Pero sigue siendo Satanás creación de Dios. Y la gente tiene más, a ver, ¿quién es el anticristo? Bill Gates. No, fulanito de tal, el nuevo, no sé. O sea, en vez de mirar a quién, en vez de mirar a Jesucristo. Creo que queda entendido lo de el séptimo sello, que se abren las 7 trompetas, pero antes de abrir o tocar las 7 trompetas, que son los juicios de Dios, tiene que haber sucedido un evento que es el arrebatamiento de la iglesia, y que no ha pasado. El día, la hora, hermanitos, es el 1 de febrero al mediodía. Venda la casa, el carro, la beca, la cama, los calzones, y hasta la suegra y el perro, el gato. No. ¿Qué dice la Biblia? No se sabe el día ni la hora. ¿Qué es lo que Jesús nos dice? Están las señales. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Allá. Sí. Como que hay algo muerto allí. Jesús nos dejó señales. Pablo nos dio otra, ¿cierto? Dice, hay algo que lo detiene. Hermanitos, no se dejen engañar. Y Juan también nos lo habla. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender usted y yo? Estar listos y preparados. Mientras son 7 años de boda, nosotros allá comiendo pastel, celebrando, comiendo.
Aquí, ¿qué se va a llevar a cabo? Los que se quedan, la gran tribulación. Y esta será mi introducción. Vamos a séptimo sello, se abren las 7 trompetas, por eso este sello es tan especial. 7 trompetas, que son juicios ¿de quién? Son los juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 8 es mi introducción para lo que será lo que vamos a hablar de las trompetas. Dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo, como por media ¿qué? Por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 ¿qué? Trompetas. ¿Cuántas? 6? No, 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se puso ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, introducción. Voy a empezar a hacer la introducción. Creo que quedó claro los sellos. Los sellos son principios ¿de qué? De dolores. ¿Estamos siendo parte? Sí. Para que se abra el séptimo sello que no se ha abierto. ¿Por qué no se ha abierto? Porque la iglesia no ha sido ¿qué? No ha sido levantada. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Claro ahí? ¿Cuándo va a sonar se va a abrir el séptimo sello para empezar las trompetas? Cuando la iglesia sea ¿qué? Levantada. Y ya no nos va a interesar que venga para la tierra. Porque usted y yo, ¿dónde vamos a estar? En las bodas del Cordero. Mientras que aquí estarían en los días de la gran ¿qué? Tribulación. Entonces, séptimo sello, se abre la cadena de las 7 trompetas, que son juicios ¿de quién? Juicios de Dios. Pero antes de abrirla, dice que hubo un silencio como por media hora. Recuerde, hay algo que yo dije y lo tomé, que ese libro era el título de propiedad ¿de quién? De la tierra, ¿cierto? De la creación como tal. Y recuerde que cuando en Génesis nos habla y dice que Dios terminó de hacer toda la creación y hubo ¿qué? Un descanso. Y luego nos habla de que Dios trabajó 2 días y el séptimo día descansó. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4, usted lo encuentra allí. El descanso no pertenece a como que Dios está cansado, sino que terminó la obra. Ahora, aquí ¿qué me está diciendo? Si es el título de propiedad y estamos llevándolo con Génesis, ¿qué me está diciendo? Que Dios terminó y ahora, ¿qué viene? Ya no va a bendecir como hizo en Génesis. Terminó la obra en la creación. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios cuando terminó la creación? La bendijo, ¿cierto? Dijo, bueno, vamos a mirarlo porque yo me imagino algunos será. Versículo 3, que está más claro. Dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, ¿Dios estuvo cansado? No. Sino terminó lo que había empezado a realizar, que era la creación. Ahora, cuando termina, ¿qué hace Dios? Bendice ¿qué? La creación. Ahora, aquí vienen una serie de juicios, 7 juicios con las 7 trompetas. Ya no es para bendecir la tierra. Si no se me está haciendo entender, estoy tomando el Génesis. Es esta parte. Hay un paralelo que tiene que ocurrir y que va a tener una secuencia muy clara de las trompetas.
que lo estudié y creo que es mi pensamiento personal, pero está soportado en la Biblia, donde nos habla de cada juicio que va a venir sobre la tierra y que en el momento del Génesis fue creado, pero que viene un juicio sobre eso. Entonces, no fue simple, no es algo conciencial que haya como ese silencio en el cielo, como diciendo esa pausa de parte de Dios. ¿Para qué? Ya no para bendecir, sino para traer juicio sobre la tierra. Y este juicio, ¿quién es el que desata este sello? Cristo, el Cordero. Ya no viene simplemente como aquel, a veces tenemos a Jesús como el pobrecito. Y vemos aquí en Apocalipsis, lo vamos a ver, como el juez, también como Dios juez. Pero también lo vamos a ver como el vencedor, que Él está por encima de todos, aún por encima del diablo. Hay gente que le tiene más miedo al diablo. Entonces usted puede entender esta verdad. Sigue diciendo que el ángel, antes de tocar, vino entonces como la oración, ¿cierto? De los santos y le añadieron. Y bueno, ¿se acuerdan que yo les dije iniciando esta enseñanza que esta tenía que ver con el quinto qué? Con el quinto sello, cuando los mártires le dicen, Señor, ¿hasta cuándo? Es como si Dios dijera, llegó el momento de traer el juicio. Por eso ponen ahí, se paró sobre el altar con un incienso, sí, de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y bíblicamente nos habla de la oración como un incienso, el Salmo 141, versículo 2, ya por tiempo no lo alcanzó a ver. Y esto que está diciendo, después de que reposó, o sea, que hubo este silencio y que está muy conectado con Génesis, lo que Dios está trayendo es la respuesta. ¿A quién? ¿A quién está trayendo la respuesta? A los mártires, a los que han dicho, y aún a todos los que en algún momento hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo tanta injusticia? Señor, ¿hasta cuándo tanta muerte? Señor, ¿hasta cuándo mire lo que está haciendo fulanito de tal? Es la respuesta a nuestras oraciones. No solo a los mártires, que está en Apocalipsis 6, versículo 10, sino a la oración de que tanta gente le ha hecho a Dios diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir tanta cosa? Y Dios sí va a responder, ya está escrito, que sí va a traer justicia. Aún sobre todas aquellas personas que han hecho las cosas de una manera que equivocada, de una manera errada, de una manera terrible y dañada. Esta es nuestra introducción, o sea que Dios sí responde, sí. Y no va a venir como vino en un pollino de asno, ¿cierto? Manso y humilde de corazón, no. Viene como el Dios que va a traer juicio y que está respondiendo a las oraciones de tantos. Señor, mira que me está haciendo tantas cosas. Señor, ¿hasta cuándo? Y no viene con amistad, viene con juicio. Entonces, esta es nuestra introducción para hablar de la primera trompeta o de las trompetas. ¿Qué pasó antes? Y que tiene que ver con la creación también. Toda la creación entrará en juicio, hasta el ser humano. Pero se supone que usted y yo vamos a estar ¿en dónde? En las bodas del Cordero. ¿Así que usted tiene que tener miedo? No. Entonces la gente tiene mucho miedo, entonces porque se va a quedar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro boleto de salida se llama ¿quién? Nuestro amado, nuestro esposo. Si usted no se ha comprometido con él, o sea, cada vez que usted toma la cena del Señor no es, ay, tan rico el juguito. Yo ya lo expliqué. Ay, tan rico el pan. Hay gente que lo toma a la ligera y es un compromiso, es un voto que usted está diciendo, me estoy comprometiendo contigo. Cuando usted acepta al Señor, hay gente que hace oraciones muletilla. Ya hizo la oración de fe, ya eres salvo. No, eso, y algún día me gustaría hablar acerca de eso. Piensa que ya lo hizo, pero al otro día está haciéndolo. No, ya con eso es salvo, no. Realmente ser salvo nos habla de estar en Cristo Jesús.
nuestra roca inconmovible de los siglos. Entonces nos queda para ver, dijo alguien, no se lo pierdan. Dentro de 8 días, las trompetas. Que está incluida en ¿dónde? En el 7 principal de los 7 sellos. No son ajenos, sino están incluidas ¿dónde? En el 7º sello. ¿Qué tiene que ver con qué? La gran tribulación. Y que ahí vamos a empezar a revisar todas estas cosas que se aproximan sobre la tierra, sobre el ser humano que ha desobedecido a Dios y que es la respuesta también a la oración de los santos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces, ese hasta cuándo ya no estaremos nosotros aquí, sino que estaremos ¿con quién? Con el Señor en las bodas del Cordero. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana que nos has regalado. Lo más importante no es entender cuántas copas, cuántas trompetas, cuántas cosas. El dragón escarlata, Señor, la mujer y tantas cosas, los 2 testigos. El personaje principal siempre ha sido tu persona. Hoy la invitación más importante para mí es que la gente pueda entender que el único boleto de salvación, el único boleto de escape se llama Jesucristo. Y no se trata de una religión, se trata, Señor, de verdad ser convencidos en nuestro interior de que te necesitamos. Estos son tiempos de principio de dolores. Tú no lo explicaste en el Evangelio, no lo dejaste escrito. Pablo también nos dio una señal y nos dice cuál es. ¿Por qué no se ha permitido que el enemigo haga de las suyas en la tierra? Que dice que al presente hay quien lo detiene. Y ese es el Espíritu Santo junto con la iglesia. Y sabemos, Señor, que el día y la hora nadie lo sabe. Señor, toda esa confusión que ha venido también diciendo tantas cosas, la gente pueda tener claridad y leer la palabra. Señor, aún en nuestra época que decimos que hay mucha civilización, mucho entendimiento, todavía hay gente confundida pensando cosas que no son. Padre, hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a estar preparados, porque no sabemos el día y la hora. Sí sabemos, Señor, con relación a las señales, para estar preparados para cuando tú nos llames. Señor, antes de que se abra el 7º sello, nos hablas, y antes de que suenen las trompetas, que son los juicios declarados sobre la tierra, tú vas a asegurar la iglesia contigo en las bodas del Cordero. Padre, te pedimos perdón. Límpianos, lávanos, Señor, de toda mancha. Y si hay alguien, Señor, en esta mañana que necesita de ti y está haciendo esta oración, Señor, no es para que se convierta en una religión, sino que sea un seguidor tuyo de verdad. Señor, que tu gracia, tu amor y tu Espíritu Santo esté. Que tu Espíritu Santo les selle, como dice la palabra, para el día de la redención, para el día de nuestra redención. Y podamos estar contigo para siempre. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana. Y damos gloria, honra, alabanza y exaltación al que vive por los siglos. Amén y amén. Anhelo que de todo corazón que usted haya sido entendido hoy. No se deje confundir ni se deje engañar de tantas cosas que vienen por ahí. Necesitamos es estar preparados. No importa qué interpretación de fulano, sutano, mengano. Realmente lo importante es qué hacemos con esa interpretación. Si decimos, no, esto no va a venir. Jesús sí va a venir porque la Biblia lo declara. Y eso es lo que tenemos que tener claro usted y yo. El día, la hora, no lo sabemos, sino que debemos estar preparados en todo momento, constantemente. No, que es que ahora ya no me abren la congregación y entonces eso es responsabilidad suya. Ahora tiene hasta más facilidad ya sentado en su cama, en el colchón, en el mueble. O sea, busquemos al Señor, porque la salvación no es colectiva, la salvación es individual o es colectiva. Si es colectiva, dijo, agárrese cada uno de una mano y un brazo mío y mejor dicho, ¿cierto? Pero eso no es así, es individual. Cada uno tendrá que responder delante del Señor. Estarán
tanto pequeños como grandes, delante del gran trono blanco. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, persona que me estás escuchando hoy, ¿qué necesitas tú? Buscar al Señor, afirmarte y que no hay congregación, que sigamos adelante. Sigamos adelante confiando en el Señor, que estamos en principios ¿de qué? De dolores. Espero que la paz, la gracia, el favor del Señor, como siempre se los digo en cada servicio que tengo la oportunidad de dirigir desde que empezó esta pandemia, pueda decirles que el Señor repose sobre ustedes, que nos ayude a permanecer, porque esto no es permanecer de un día y mañana ya no quiero permanecer. Nos habla de permanecer hasta el final. Que la gracia, el favor del Señor sea siempre sobre cada uno de ustedes, pero también sobre mi vida. Espero que tengan todos una feliz tarde y 1000 bendiciones para todos.